tardes, estimado teleauditorio de Una Cita con Dios. Un placer compartir este espacio con ustedes una vez más, otro jueves por la tarde, en que buscamos conectarnos con Dios a través de su palabra. Dios ha concertado una cita contigo cada día, y lo que nosotros aquí te compartimos tiene el propósito de ayudarte en esa relación. Porque Dios es lo que está buscando. Dios por eso te ha puesto en esta tierra, para que puedas relacionarte con Él, que encuentres tu propósito, que cumplas ese propósito y de esa manera lo honres. De esa manera honras a quien te ha dado la vida, a quien te ha puesto aquí. Y Él está listo para ayudarte en todo, porque no solamente quiere que te relaciones con Él respecto a ese fin que acabo de mencionar, el cumplir un propósito de vida. Es fundamental, pero el Señor te va a ayudar en ese proceso. Él quiere brindarte lo necesario y tiene lo necesario y el deseo para ello, para que eches mano de esos recursos y puedas así cumplir ese propósito. Y pues bueno, en esta ocasión nuestro tema es el cierre ya de la serie del mes de febrero que hemos titulado Firmes en Él. Ya este sería nuestro cuarto programa tratando esta serie de temas donde te hemos estado compartiendo cómo podemos estar firmes en el Señor y esa gran ventaja de que al estar firmes en Él vamos a poder permanecer firmes ante cualquier otra circunstancia o cosa que se presente. A saber, cuando estamos firmes en Él vamos a estar firmes ante cualquier situación, firmes ante la adversidad, firmes ante las tentaciones y firmes ante la presión del mundo. No importa qué estés enfrentando, hay situaciones muy difíciles que nos golpean, que nos sacuden, que nos mandan a la lona de momento, pero el Señor nos levanta. El Señor tiene cuidado de nosotros, y si estamos firmes en Él, si logramos estar firmes en Él, y Él nos ayuda por supuesto para hacerlo, entonces podremos tener eso, ser levantados y permanecer firmes a pesar de los golpes de la vida, de las tentaciones, como ya lo decía, o de cualquier otra circunstancia que puedas enfrentar. Jesucristo nos dijo que cualquiera que cumple sus palabras es como un hombre, una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Daba el ejemplo, dice, pueden venir una gran tormenta, ríos, tempestades, que la golpeen, pero ahí permanecerá, porque tiene su fundamento en la roca. En cambio, quien no hace caso de sus palabras, de sus enseñanzas, dice que es como una persona insensata, alguien imprudente que edificó sobre la arena, es decir, no puso ningún fundamento. Edificó sobre la arena y viene lo mismo que con el otro tipo de casa. Vienen esas tormentas, ríos, tempestades, cosas que golpean la casa, pero su ruina es grande, dijo Jesús. Entonces, para permanecer firmes en Él necesitamos permanecer en su palabra, hacer caso de sus consejos. También hemos estado viendo que para poder permanecer firmes en el día malo, como así lo dice la Biblia, Dios nos ha provisto de los recursos necesarios para ello, a saber, la armadura de Dios, lo que la Biblia llama la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo nos decía, echen mano de toda la armadura. ¿Por qué? Porque si descuidas alguno de los elementos, evidentemente estarás dejando un área abierta donde vas a ser vulnerable. Para estar firmes en los días difíciles necesitamos la armadura de Dios completa. Hemos visto los beneficios de estar firmes en el Señor, cómo el Señor nos va a ayudar también para estar firmes ante las circunstancias, como te lo decía, firmes ante la adversidad, firmes ante las tentaciones y firmes ante la presión del mundo. ¿Por qué ante la adversidad? Porque vivimos en un mundo de aflicción. Hay problemas a nuestro alrededor. En la época de pandemia que estamos viviendo, pues hay enfermedad, hay muerte, hay dolor, hay tristeza, hay pues falta del sustento en muchos de los casos también. Hay diversas situaciones que son muy difíciles y el Señor nos ayuda a vencer todo eso y pone las cosas en perspectiva. El Señor quiere enseñarnos qué es lo más importante y podemos permanecer firmes ante la adversidad. Firmes ante las tentaciones, ¿por qué? Porque Dios tiene una buena voluntad para cada uno de nosotros. Su voluntad es buena y nosotros hemos de seguir su voluntad, pero vienen tentaciones. Hay
pecado, hay maldad a nuestro alrededor y podemos nosotros desviarnos y seguir la maldad. Pero si estamos firmes en el Señor, Él nos va a ayudar y podremos resistir esas tentaciones, podremos vencer esas tentaciones. Es un hecho de que van a llegar, es un hecho que van a venir, pero las podemos vencer si estamos firmes en el Señor. Y finalmente, firmes ante la presión del mundo. La presión de los medios, la presión a veces de amigos, de familiares, la presión que haya en nuestro contexto que quiere desviar nuestro enfoque, que nos dice, tú debes lograr esto en la vida, cuando tal vez Dios nos está diciendo, lo más importante es esto otro. Y Dios pone las cosas en perspectiva, Dios nos enseña cuál es la perspectiva correcta y podemos prevalecer ante la presión del mundo que nos quiere llevar a cumplir otros objetivos, otras metas, cuando lo que Dios tiene para nosotros siempre es mejor, es superior. Pero todo esto lo tenemos cuando estamos firmes en Él. Y por eso hoy, en este cierre de la serie Firmes en Él, vamos a ver 3 claves para estar firmes en el Señor. Hemos hablado de la armadura, hemos hablado de otros aspectos, como ya te lo decía, pero vamos a ver 3 claves que tú y yo necesitamos cumplir si queremos estar firmes en Él, lo cual será una vida de mucha bendición. ¿Quieres descubrir cuáles son? Pues vamos a ir a un corte comercial, pero no te despegues de la pantalla de Vivendi. Enseguida regresamos para analizar estos elementos. ¿Aún no sabes qué regalar en estas fiestas? Sin duda alguna, el mejor regalo es un detalle de Joyería Eli, que tiene lo mejor en plata fina y a un superprecio, desde aretes, pulseras, collares, cadenas, rosarios y mucho más. En compras de mayoreo tenemos desde 40 hasta 50% de descuento y en menudeo también encontrarás excelentes descuentos. Así que no lo pienses más y ven a Joyería Eli. Visítanos en Mariano Matamoros, número 104. Clínica Dental Girón. 38 años al servicio de los apacenses. Cuidando de su salud bucal con doctores titulados y especializados para garantizarle la mejor atención y calidad en nuestros procedimientos, como blanqueamiento, extracciones, ortodoncia, implantología, endodoncia, periodoncia, ortopedia, entre otros. Agenda tu cita a los teléfonos 158-2668 y 158-2850 o en la calle Aldama, número 112. Clínica Dental Girón, porque una sonrisa saludable habla bien de ti. Compra y venta de metales Kalusha. Ayuda al medio ambiente reciclando y vendiendo con nosotros. Aceptamos distintos tipos de materiales como cobre, aluminio, bronce, cartón, PET y mucho más. Encuéntranos en Acceso Sur número 325 en el camino a Tenango el Nuevo. Teléfono 158-5879. Hola nuevamente, estamos de vuelta aquí en Una Cita con Dios. Qué bueno que sigues aquí la transmisión, la cuarta de este mes de febrero y última de nuestra serie titulada Firmes en Él, donde vamos a estar aprendiendo 3 claves para permanecer firmes en el Señor. ¿Qué necesitamos tú y yo para conectar con Dios al punto de estar firmes en Él? Lo cual nos va a llevar, como ya te lo decía, a estar firmes ante las adversidades, las tentaciones y la presión del mundo. Presión del contexto de los medios a nuestro alrededor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, 3 claves. Vamos ya sin mayor preámbulo a la primera de ellas, para estar firmes en el Señor. ¿Qué necesitamos? Número 1, necesitamos su palabra. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia. Cada día tú y yo necesitamos escuchar a Dios. Y escuchar a Dios no es tener una experiencia extrasensorial necesariamente, donde escuchas una voz gruesa que venga del cielo o algo por el estilo. Dios ya nos dejó su palabra en la Biblia, su voz. Ahí la escuchamos, cuando leemos las páginas de la Biblia. Ahí ya está revelada la voluntad de Dios, está revelado su propósito, su plan para la humanidad y para tu vida y mi vida en particular.
Necesitamos escuchar la voz de Dios cada día, porque necesitamos saber cómo enfrentar los retos cotidianos, por qué estamos aquí en la tierra, para qué estamos aquí, a dónde debemos llegar, cuál es el propósito y la razón de ser de todo esto. Solo conociendo esta información vamos a poder permanecer firmes cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan las dificultades. Necesitamos la palabra de Dios. El Salmo capítulo 119, versículo 105 nos dice, el salmista lo oraba de esta manera y decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios aluza por donde quiera que vamos, empieza a alumbrar, echa luz donde hay oscuridad, donde no sabemos qué paso tomar. Para estar firmes en el Señor necesitamos su palabra, porque su palabra nos alumbra, su palabra nos guía, su palabra nos lleva por el lugar correcto, nos muestra cuál es el camino adecuado, nos muestra cuál es la ruta correcta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Donde quiera que voy, donde quiera que ande, si llego a equivocarme, la palabra de Dios me muestra por dónde debo ir. Necesitamos la palabra de Dios. De hecho, también el Salmo 119, el versículo 160, me encanta, que dice: la suma de tus palabras es la verdad. La suma de las palabras de Dios, del mensaje de Dios, la Biblia, la palabra revelada de Dios, la Biblia, es la verdad. Todo este mensaje. Porque, como te lo decía, responde a las preguntas más importantes. Responde todas las preguntas, tal vez no, pudiera ocurrírsenos alguna que no esté ahí, pero las esenciales, las que tú y yo necesitamos para llevar la vida adecuada en este lado de la eternidad, que impacte el otro lado de la eternidad, lo tenemos en la Biblia. La suma de la palabra de Dios, de sus palabras, son verdad. Necesitamos atender a la palabra de Dios. Este es el primer elemento para estar firme en el Señor, la primer clave, su palabra. Si no conocemos su palabra, si no nos relacionamos con ella, vendrán tentaciones, vendrán adversidades, vendrá la presión del mundo y nos va a llevar quién sabe a dónde. Nos golpeará, nos tumbará, nos arrastrará, y si no nos golpea, al menos sí nos va a empujar en un camino que no es el adecuado. Necesitamos la palabra de Dios. Jesucristo dijo, y lo tenemos registrado en Juan capítulo 5, versículo 39, al hablar con un grupo de personas religiosas de su época, les dijo: escudriñen, es decir, estudien las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este grupo de personas no quería creer en Jesús, y Jesús les dice: escudriñen las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, porque ella es la que da testimonio de mí. Cuando tú te sumerges en el mensaje de la Biblia, te va a llevar a Jesús, porque Jesús es el puente, es el canal que Dios ha establecido para que nos relacionemos con Él. Si queremos permanecer firmes en el Señor, necesitamos su palabra. Como lo dijo Jesús, escudriñarla. Y eso es analizar a fondo, estudiar, como ya te lo decía. No es solamente leer por leer, es meterse de lleno, es entrar a fondo en el conocimiento de esto. Y no en el conocimiento como una ciencia teórica, como filosofía nada más, sino realmente hay un aprendizaje, hay un crecimiento personal y espiritual, y hay un acercamiento a Dios por medio de todo esto. Busca la palabra de Dios. Es la primer clave para permanecer firmes en Él. Si no quieres ser llevado por la adversidad, por las tentaciones y la presión del mundo, para estar firme en Él, número 1, necesitas la palabra de Dios. La palabra de Dios nos anclará en su voluntad, nos anclará en Él. Y con eso en mente, vamos a ir a un corte comercial, pero antes quiero dejarte con un video musical. Recuerda que aquí también te compartimos algo de música en ocasiones, pero música que te ayuda a conectarte con el Señor.
Nuestra esperanza está en Jesús. Llévate este mensaje, recuérdalo. Después vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti.
Sanatorio del Rosario. Servicio médico general las 24 horas. Además, servicio de rayos X y ultrasonido. Atención de especialistas en urología, ginecología, oftalmología y traumatología. Consulta previa cita de los teléfonos 15-8-2403 y 15-8-3101. Estamos ubicados en Manuel Doblado, número 106, Colonia Centro. Sanatorio del Rosario. Ahora con 12 procesos de purificación, agua purificada Nacimiento es tu mejor opción. Laboratorio de Análisis Clínicos Apatzeo evoluciona a una nueva era en servicios de salud ocupacional. En Unilab Diagnósticos Clínicos estamos a la vanguardia para ofrecer nuestra amplia gama de servicios a pacientes, médicos y empresas de la región, innovando con el equipo más avanzado para realizar exámenes especializados como audiometrías, espirometrías, electrocardiogramas, así como rayos X. Dentro de tus propósitos de año nuevo, no olvides que uno de ellos sea cuidar tu salud. Hazte tu chequeo a previsión. Recuerda, una detección a tiempo puede salvar tu vida. ¿Qué tal? Continuamos aquí en Una Cita con Dios. Gracias por seguir la transmisión y estar aquí al pendiente para escuchar esta reflexión de la palabra de Dios, de la Biblia, que nos ayuda a conectarnos con Dios precisamente. Ese es el propósito, esa cita que Dios ha concertado con cada uno de nosotros constantemente. Estamos en el cierre de la serie Firmes en Él, la serie de este mes de febrero. Estamos cerrando ya el mes aquí en la programación. Y bueno, pues estamos compartiéndote 3 claves para permanecer firme en el Señor. La primera de ellas vimos que es su palabra. La palabra de Dios es una de esas claves, de esas llaves que necesitamos para mantenernos firmes en Él. Sin la palabra de Dios esto no será posible. Sin la palabra de Dios no lo podemos lograr. Y estas 3 claves son como ese tripié o ese banco con 3 patas, de que si le quitas una de ellas, lo demás se viene abajo y ya no puede permanecer. Necesitamos las 3 cosas, porque como ya lo decía, si descuidamos alguno de los elementos, así como con la armadura de Dios, de la cual hablamos hace 8 días, pues quedaremos vulnerables en un área, aunque sea, pero esa nos puede llevar a malos resultados. Y bueno, ¿cuál es la segunda clave entonces para permanecer firmes en el Señor? Si la primera es la palabra de Dios, la segunda es la oración. La oración. Y recuerda, la Biblia habla mucho del tema de la oración y aún así mucha gente yo me incluyo, en un momento dado teníamos, y puedo decir, que tenía esa idea equivocada de lo que es la oración, y a veces nos imaginamos como una actividad sí espiritual, pero como que va más allá de nuestras capacidades o posibilidades, como si necesitáramos un cierto nivel de revelación o de espiritualidad o algo así para poderlo practicar adecuadamente. Y no es así. Realmente eso está lejos de la realidad, porque la Biblia nos revela que la oración simplemente es comunicación con Dios. Es el hecho de que tú abras tu corazón, tu mente a Él y le expreses lo que le quieras expresar. Que abras tu corazón, como ya lo decía. En Marcos capítulo 14, versículo 38, Jesucristo dijo: vigilen y oren, o velen, estén en guardia, digamos, y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tú y yo tenemos una naturaleza espiritual. No solamente somos cuerpo, también somos alma y somos espíritu. Y Jesucristo dijo: el espíritu está dispuesto, porque es esa área que se conecta directamente con el Señor y que repercute en el alma y a veces incluso en el cuerpo. Pero
cuerpo, al no querer, como nos puede llegar a pasar, obviamente, no tenemos ganas de orar o empezamos a orar y nos da sueño, nos da flojera, nos desenfocamos fácilmente y nos pasan una serie de cosas que nos impiden llevar a cabo la oración como nosotros quisiéramos o tal vez como debiéramos. Pero bueno, Jesús viene a decirnos, es normal, el espíritu está dispuesto, tu espíritu quiere, mi espíritu quiere, pero el cuerpo no, al cuerpo le cuesta trabajo. Entonces es una cuestión de voluntad también, de que al final tú decidas y pese a que no tengo ganas, voy a hacerlo. Es como, yo lo pienso, como hombre casado a veces no tienes ganas de platicar, pero el hecho de que tú te comuniques con tu esposa, pues ayuda a mantener esa comunión, ese canal de comunicación abierto y que la relación fluya de manera correcta. Porque si no hay comunicación, pues no hay relación, se pierde esa relación. Con Dios pasa lo mismo. Necesitamos tener esa comunicación con el Señor y por eso Cristo dijo, aunque el cuerpo es débil y no lo desea el espíritu, sí, entonces solamente hay que hacer caso al deseo espiritual. Orar, decía, para que no entráramos en tentación. Quiero compartirte un par de versículos más. Otro lo tenemos en Lucas, capítulo 21, versículo 36, que nos dice lo siguiente: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús, uno de las formas en que se le reconocía. Y Jesús por eso nos dice, siempre vigilantes y orando. Aquí nos dice también por una razón muy específica, para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. Porque en este contexto, tú lo puedes leer en casa, después ya con calma, Jesús estaba hablando de las señales del fin de los tiempos, de cómo estarían las circunstancias a nivel mundial previo a su regreso, a su venida, porque Jesús prometió que vendría una vez más. Y vendrían dificultades. Jesús dijo, oren, que sean tenidos por dignos de escapar de todo eso que vendrá. La oración nos mantiene firmes, librándonos de las tentaciones y de los peligros que puede haber a nuestro alrededor, de las circunstancias que se van a presentar. Además, Judas, que no el que traicionó a Jesús, también escribió una carta en la Biblia, que simplemente es así, la carta del apóstol San Judas. Y Judas, en el capítulo 1, es el único capítulo, versículos 20 y 21, nos dice lo siguiente, fíjate bien, dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Hablaba de un contexto, otras circunstancias, pero dice ustedes, en cambio, hace un contraste, porque hablaba de personas que se desviaban de la voluntad de Dios y seguían la maldad. Ustedes, en cambio, crezcan, edificándose, dice, crezcan sobre la base de su fe y oren en el Espíritu Santo. La manera de crecer en esa relación con Dios es orando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te vas a relacionar con Dios, la Biblia nos dice que Dios nos da su Espíritu Santo y Él nos guía a orar. Él intercede también por nosotros, nos dice la Biblia. Entonces, la oración es otra de esas claves que necesitamos para permanecer firmes en Él. Finalmente te comparto el Salmo 62, versículo 8. Permítanme encontrarlo. Salmo 62, versículo 8. Nos dice lo siguiente: confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Otra versión dice: derrama delante de Él tu corazón. Aquí dice: abre tu corazón cuando estés delante de Él. Eso es la oración. Abre tu corazón al Señor. Exprésale al Señor. Cuando existe el mayor nivel de conexión entre dos personas es cuando éstas comparten experiencias íntimas.
¿A qué me refiero? Pues que vivan juntos ciertas experiencias o pues el hecho de darlas a conocer, platicarlas, el que tú hables con alguien y le cuentes algo que tal vez otros no saben o que incluso tal vez algunos lo sepan, pero el hecho de que tú te abras con esa persona